con Dios. Iniciamos entonces en el capítulo número 1 de Lucas, en el versículo 26. Y nos dice así: 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea, Nazaret, para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Una historia extraordinaria, de hecho central, es una historia de fe en la que una mujer tuvo que decidir, tuvo que aceptar, tuvo que creer y dijo: voy a dar ese paso de fe, sin saber qué era lo que se dejaba venir. O sea, sencillamente creyendo lo que Dios estaba haciendo y siendo obediente. Y creo que nosotros tenemos que aprender mucho eso, pero muchísimo, tanto hombres como mujeres, de este caso, amigos. Y me encanta una cosa que estaba aquí en la nota que acabamos de leer, pero dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo, y está con mayúscula, y me voy a detener a decirlo en la lectura, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Queridos amigos, es la asignación más importante que una persona puede tener en el mundo: cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Y así como María cumplió ese propósito, tú tienes un propósito. ¿Y qué tienes que hacer? Sencillamente avanzar e ir aprendiendo en el camino. María no sabía tener hijo, María no sabía lo que venía, María no tenía la más mínima idea de lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Solo tenía una indicación y tuvo la fe y la valentía de dar ese paso. Así que qué desafío, mi querido Rubén, qué cosa más linda es creerle a Dios. Así es. Y me recordaba de esa canción, hoy es miércoles del recuerdo. Ay, papá, ¿qué me dice a mí? Y decía: Mary, did you know? Así es. ¿Recuerdan esa? ¿Qué iba a saber María de esa encomienda tan importante para la historia? Y María es reconocida por su obediencia, precisamente por haber sido la madre terrenal de Jesús y, por supuesto, por su constante compañía a Jesús en toda su vida, en todo su ministerio, desde su concepción hasta su muerte estuvo María allí. Y esa forma de aprender tan abrupta, siendo tan jovencita, ¿verdad? Los historiadores comentan que probablemente tenía entre 13, 14, 15, 16 años. Y eso me pone a mí en una tela de juicio. Digo, ¿cómo hubiera sido yo a esa edad con esa gran asignación? ¿Cómo me hubiera comportado? Pero ella fue obediente. Y a diferencia de lo que pasa en esta historia con Zacarías, si ustedes recordarán, ella lo que preguntó no tuvo esa incredulidad, sino que dijo: ¿cómo puede ser esto? No dijo: no me va a pasar, no va a suceder, sino que pregunta: ¿cómo va a suceder esto? Y eso nos da una muestra de la valentía con la que estaba recibiendo esa consigna, y en segundo lugar, viendo que lo que tenía era algo súper especial y que iba a transformar la historia de los seres humanos. Y cómo María abre sus oídos para escuchar, pero me encanta porque María es súper genuina al preguntar. Y creo que esto, hay mucha duda, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a aprender a ser mamá? Yo nunca he estado con un hombre. Y todas esas dudas que ella tenía, pero no se las reservó para ella, sino que empieza a preguntar. Pero me encanta también que el ángel le dice: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Y eso fue suficiente para María. No temas, Dios te ha concedido su gracia. Y entonces el ángel le da el plan de lo que Dios quiere hacer a través de ella. Y María no se queda con sus dudas, sino que le dice: ¿cómo va a ser esto posible?
¿Cómo voy a concebir si nunca he estado con un hombre? Y entonces el hombre de Dios le empieza a explicar cómo va a ser esto. Y María, yo me imagino que llena de temor, llena de dudas, ella da un paso al frente y dice, heme aquí, Señor. Si tú lo dices, tú lo vas a hacer. Y yo voy a avanzar y voy a aprender. Tengo mucho que aprender. María tenía mucho que aprender y sobre todo, creo que esa presión que se venía sobre ella de lo que iba a suceder era fuerte, pero con esa palabra de no temas, ella empezó a caminar. Y yo creo que muchas veces Dios nos llama a esos sueños grandiosos, a esas visiones grandiosas y tenemos ese temor de cómo va a suceder, qué recursos vamos a usar para llevar a cabo esta visión, estos sueños. Pero cuando nosotros tenemos esa palabra de Dios diciendo no temas, yo te he concedido mi gracia, nosotros en valentía podemos avanzar. ¿Y por qué no preguntarle al Señor, ¿me podrías dar el próximo paso? ¿Me podrías decir cuál es la próxima instrucción que me das para yo poder avanzar? Y entonces, queridos amigos, abrir nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos para aprender. Si nosotros nos limitamos a solamente avanzar, pero no ir aprendiendo lo que necesitamos para avanzar a la siguiente temporada, creo que nos vamos a quedar cortos. Y ahí es donde también viene la humildad que María nos viene a modelar. Sí, qué bonito, ¿verdad? Y a mí me gustaba lo que decía Rubén, de que cómo seríamos nosotros, tal vez no exactamente lo mismo, pero en aquello que el Señor nos llame. Y creo que esa frase, como es, donde leímos, dice, cumplas en mí lo que has dicho. O en las versiones que tal vez más conocidas dicen, sea hecho en mí conforme a tu palabra, ¿verdad? Creo que esa es la respuesta que todos deberíamos dar a lo que el Señor pone delante de nosotros, que pueda ser hecho en mí conforme a lo que Dios quiere. Y creo que para eso nosotros también tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Tratar de encontrar cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y seguirle. Que tengamos esa actitud, ¿verdad? Que pueda hacer que se cumpla en mí lo que Dios ha dicho. Yo quiero hacer aquello que el Señor quiere para mí. Quiero cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Quiero hacer lo que me corresponde a mí. Quiero decir las palabras que Dios quiere que diga. Quiero tener la actitud que Dios tiene. Así que un gran ejemplo, ¿verdad? De dar un paso adelante. Así es, y creo que a pesar de que ella se sentía inadecuada, ella dio el paso, sencillamente le creyó a Dios y dijo, voy a hacerlo. Creo que nos pasa mucho a nosotros, nos sentimos inadecuados muchas veces a estas tareas. Yo recuerdo en una de las cumbres de liderazgo de CGL, hubo un tema que ahorita no recuerdo, pero era el poder, creo que era como el poder de una gran visión. Y ahí hablaban cómo, a pesar de que tenemos un sueño, una visión, nos vamos a sentir inadecuados para lograr esto. Y yo creo que es parte del reto de la vida, el desafío que todos vamos a tener cuando Dios te llama a algo. Puede ser a estudiar una carrera, puede ser a emprender un matrimonio, decir, bueno, voy a empezar, me le voy a proponer a esta chica, o voy a aceptar lo que este muchacho me está diciendo. No importa qué área de nuestra vida donde salimos de nuestra zona de comodidad, como le pasó a ella. De hecho, fíjense que estudiando Lucas 1:36 al 80, es todo el capítulo completo, dice que todo esto, o el texto comienza con una afirmación importante. Nada hay imposible para Dios. O sea, para Dios no hay nada imposible. Cuando es el tema de María, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Es la respuesta más lógica. Y esto quiere decir que Él siempre hace su voluntad. Aquí hay varias historias milagrosas en todo este capítulo 1, desde el 36 al 80, porque están relacionadas todas con el nacimiento de Jesús y de, por supuesto, Juan el Bautista, que era su primo. Porque todo lo que esto pasa 6 meses antes. Y ahí es donde nosotros vemos que nace Juan el Bautista, pero aquí es donde entonces vemos cómo esto despierta en ellas dos ese deseo de adoración al ver que eran parte de este cumplimiento. Y ya sueltan esos hermosos cánticos que hicieron que estas promesas del Antiguo Testamento se cumplieran en un momento histórico que cambió la humanidad para siempre. O sea, puede ser tu parte del cambio, puede ser tu parte de la historia que haga una diferencia en tu colonia, con tus amigos, en tu trabajo, en tu oficina, Rubén, en cualquier área donde nosotros hemos sido llamados por Dios. Y seguro estoy, convencido estoy, de hecho, joven fui y he envejecido. Ahora me sale mejor que antes. Ahora se nota más. Ahora no se mande, hermana. Ayer cumplí 57 años y que por cierto quiero agradecerle a mucha gente que escribió tan lindos, muchas gracias. Pero hablando de eso, joven fui, y lo digo con autoridad, Rubén, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y yo quiero decirles algo, he visto la mano de Dios y sé que en medio de cualquier situación y circunstancia, Dios no llama únicamente al calificado, sino que Dios califica al que Él ha llamado. Por eso, avanza y prepárate. Sigue avanzando, no pares, sigue preparándote. ¿Por qué? Porque hay que creerle a Dios. Así es, y
a mí me sorprende cómo María toma la asignación teniendo, pues se dice que era su prima, ¿verdad? Todavía no está comprobado, pero teniendo como que un ejemplo diciendo, bueno, ella pudo hacerlo, yo también. No, ella pensó y preguntó. Le dijo al ángel, ¿cómo? Sabiendo que tenía una prima con cual hubiera podido aprender, ¿verdad? Pero eso nos enseña que tenemos que estar dispuestos siempre a recibir esa instrucción del Señor, a seguir su plan, porque una vez nosotros alineamos nuestro propósito con el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra, les aseguro que vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos. Pero solamente se trata de creer, de hacer la pregunta correcta y de estar dispuesto a hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Y probar, Rubén, probar la grandeza de Dios. Amén. Esta mujer probó en carne propia la grandeza de Dios, el milagro de Dios. Más de 2000 años después estamos hablando de ese milagro de haber concebido al Hijo de Dios de una manera virginal. Pero ella tuvo que tomar ese paso de valentía y decir, sí, lo voy a hacer, voy a ser obediente. Y muchas veces no tenemos el privilegio de probar la gloria de Dios porque no queremos aprender en una nueva etapa, porque no queremos dar el paso hacia esa nueva etapa, hacia eso desconocido, hacia eso que no entendemos cómo Dios lo va a hacer, pero Él nos está llamando a hacerlo. Y yo quiero animarte hoy, que tú nos estás escuchando, a que pruebes la grandeza de Dios, a que pruebes la gloria de Dios. Tal vez Dios te ha estado hablando constantemente acerca de algo que Él quiere que tú hagas, pero necesitas dar ese paso y decir, voy a avanzar, no sé qué va a pasar mañana, pero Dios me está llamando a que dé un paso. En valentía, anímate y prueba la gloria de Dios en tu vida. A veces no tenemos todos los planes, ¿verdad, Carol? No tenemos el plan completo, pero sí tenemos el paso que Dios nos manda a dar hoy, ¿verdad? Y también yo quisiera resaltar de que en esta acción se cumplían promesas que venían para el pueblo de Dios, promesas que venían de muchos años antes. Y tal vez Dios te ha dado promesas a ti. Y cuando uno da un paso, tal vez en ese paso viene el cumplimiento de las promesas de Dios. Y entonces yo puedo decir que sea hecho en mí conforme a tu palabra, Señor, conforme a tus promesas, como decía un canto que ahorita me recordé, ¿verdad? Porque el Señor, Miércoles del recuerdo. Estamos bien memorables. porque el Señor ha dicho que va a traer liberación, que el Señor ha dicho que tú puedes fluir en eso. Y cuando nosotros damos los pasos, yo pienso que el Señor cumple sus promesas también en esa sociedad que hay, que Dios hace todo lo que nosotros no podemos hacer, pero nosotros hacemos la parte que nos corresponde. Creo que es un ejemplo excelente, ¿verdad? También aquí con no, María. y sabes que me gusta de lo que dice Subito, es que esas promesas están en la palabra. Ustedes solo tenemos que encontrarlas, atesorarlas, agarrarlas para cada uno de nosotros y saber de que esas promesas fueron puestas para que cumplan en nosotros lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y eso es súper importante porque es un paso de fe. Es un paso de fe que muchos tenemos que dar para poder saber de que el Señor nos tiene una asignación particular y eso es lo que hace que nosotros cumplamos nuestro propósito, Antulio. Y eso es extraordinario, ¿no? Así es. Y la verdad es que eso, como están hablando de la Biblia, nos lleva al Bible Challenge precisamente. Sí. Es que nosotros cuando leemos la Biblia podemos entender también el carácter de Dios y encontrar las promesas que Dios tiene para nosotros. Para los que estamos en el Bible Challenge, hoy nos corresponde Proverbios 26 y 27. Si usted nos ha estado acompañando y si usted no sabe todavía qué es el Bible Challenge, es el desafío de leer la Biblia en un año. Si usted empieza hoy, aunque sea que no haya empezado con nosotros, usted se puede unir ahí a través del QR que nos ponen en la pantalla y dentro de un año va a haber terminado de la Biblia. Hoy nos toca Proverbios 26, 27 y Proverbios ha estado muy enriquecedor porque uno puede meditar. Nos la pusieron fácil porque ahora de a uno o de a dos capítulos nada más cada día. Pero en Proverbios 27 nos llama a la humildad. Nos dice que no nos jactemos del mañana, que no sabemos lo que el día traerá, no sabemos si la corona va a pasar a la siguiente generación, dice. Y así como hay un llamado a la humildad, en toda la Biblia tenemos nosotros llamados y la Biblia nos habla, nos lee, nos hace reflexionar. Le invitamos a que se una con nosotros y de esa manera usted también conozca su propósito y pueda usted dar ese paso como lo que estamos hablando hoy, de decir, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. El 27 leíste hoy, realmente el Proverbio 27, a mí me impactó el 26. Fíjate que cuando empezó a narrarse, porque yo la escucho, realmente les gusta escucharla, le pongo ciertas versiones, tú las puedes escuchar, Reina Valera 60, NTV, algunas otras, pero ahí aparece una bocinita arriba y la puedes escuchar. A mí me
me gusta escucharla, pero dice, escucha cómo arranca. Dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Y más adelante, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay de él, necio, que de él mismo, de este hombre. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Imagínense usted, y me puse a pensar, primero pensé inmediatamente en un par de personas. Y dije, ¡ala, sí que necedad! Y después inmediatamente me vi al espejo. Dije, ¿en qué momento? Porque dice que el que se cree sabio es peor que el necio. Dije, ¿en qué momento el necio soy yo? ¿En qué momento yo me pongo en modo de necio? Claro. O sea, y por eso es que cuando decís que la Biblia nos lee, literalmente nos lee. La empezamos a leer y nos empieza a confrontar. A mí me encanta entender cosas de la Biblia que, como por ejemplo, una de ellas dice, los días del necio serán acortados, mas Dios cumplirá los días del justo. ¡Hala! Digo, qué cosa más impresionante. Y ahí tendríamos polémica antes, ahora ya no. Ahora ya entendimos que sí podemos nosotros acortar nuestros días por necios. Imagínate eso. Versus, si eres sabio, eres un hombre justo, una mujer justa, Dios va a completar con todo los días sobre esta faz de la tierra. Así que, queridos amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial recordando aquellas empresas que creen, apoyan y se identifican con la visión y con el llamado de Dios en Vaya con Dios. Volvemos. Renueva tu mente y descubre que eres un diseño creativo de Dios, con el potencial de tener una vida llena de propósito y significado. De la mano de Dios, enciende la chispa del genio. Da el primer paso. Eso es el subtítulo de lo que vamos a ver hoy. Uno de mis amigos comenzó un negocio con su esposa, dice el autor, y lo vendió una década después por más de $1,000 millones. Es muy inteligente. Una de las pocas personas que he conocido que tiene astucia callejera y una educación académica de Ivy League. La Ivy League es una agrupación de 8 universidades situadas al noreste de Estados Unidos que destacan por su excelente formación académica. Por lo tanto, mi amigo sabe de todo con respecto a todo. Y precisamente hablaba Carol de la Ivy League. Elon Musk perteneció a esa Ivy League, solo para que se haga usted una idea. El autor continúa diciendo, puedes elegir cualquier tema, ya sea economía, política, novelas gráficas, artes marciales mixtas, los mundiales de fútbol o pandemias globales, y te darás cuenta de que es un experto. Razón por la cual, cuando le pregunté por el proceso que él y su esposa usaron para crear su empresa, su respuesta me sorprendió. Dijo, no teníamos un plan, no teníamos ni idea de cómo resultaría. Tuvimos que ir encajando a golpes y la mayoría de ellos llegaron desde direcciones inesperadas. Me quedé impresionado, dice el autor. Si alguien tuviera todo el conocimiento necesario para el éxito, sería él. Pero su recuerdo era, en términos sencillos, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. No podía creerlo, pensaba que yo era el único. Cada vez que comienzo algo, no solo me siento como un novato, me siento un impostor. Aquí estoy, comenzando un negocio nuevo o una causa nueva y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¿Quién me creo que estoy intentando emprender esto? Desde mi posición me da la impresión de que todos los demás saben lo que hacen y que yo soy un pozo de ignorancia. Así es como me siento cada vez que emprendo un nuevo reto. Cada década de mi vida he comenzado una nueva aventura o he lanzado alguna fase nueva de mi carrera profesional. El reto ha sido que cada nuevo emprendimiento me ha exigido un conjunto de competencias totalmente nuevas. Cuando escribí una novela gráfica, tuve que aprender una estructura totalmente nueva a la hora de escribir. De repente, intentaba averiguar cómo desarrollar personas y aprender a escribir arcos narrativos. Cuando regresé a la moda después de haber trabajado años antes como diseñador, tuve que aprender a conocer tejidos, desarrollo de patrones y combinaciones de colores, a la vez que estudiaba cómo surgen las tendencias y cómo distintas áreas de la cultura influyen en el diseño. Cuando lancé mi curso, El Arte de la Comunicación, y comencé a formar una empresa enfocada en entrenar a emprendedores para que alcancen un desarrollo óptimo. Sentía que la tarea me superaba por completo. En estos escenarios tuve que luchar contra el peso psicológico de sentirme pretencioso. ¿Qué rayos me hacía pensar que podía hacer eso? Me metí de cabeza
aunque tenía una cacofonía de voces en mi mente que me decían que estaba en otra liga, que me había vuelto loco. Y sin embargo, casi cada logro en mi carrera se produjo tras decidir no dejar que mi falta de experiencia me impida crear. La verdad es que, al margen de la dirección que elijas para tu vida, el primer día no estás calificado para llevar a cabo esa tarea. Esto simplemente te hace ser un principiante. Lo importante es lo que haces después de comenzar. Bueno, déjame ir a un paso atrás. Lo más importante es que comiences, dice. Tendrás 1000 razones por las que no lanzar tu nuevo proyecto y 999 de ellas serán ciertas. Lo que tienes que llegar a entender es que no importa nada de eso. Al final, tienes que apretar el acelerador y aprender sobre la marcha. Cuando miro atrás a esas décadas pasadas por las que estoy increíblemente agradecido, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas increíbles. He trabajado como futurista, científico senior, como director de documentales, como actor, como autor y escritor, como diseñador de moda y como entrenador de rendimiento empresarial óptimo. He presentado un programa de televisión, bueno, en realidad 2. He trabajado para muchas universidades desarrollando sus programas de maestría y doctorado. Trabajo con conferencistas de primer nivel mediante el arte de la comunicación y con emprendedores de primer nivel mediante mi empresa más reciente, McManus Mastermind. Todas estas ocasiones no me sentí apto desde el día 1. Fui aprendiendo sobre la marcha y lo más importante en cada uno de estos proyectos es que empecé con lo que tenía en el momento, los recursos, el conocimiento, etc. Haz tú lo mismo. Si no sientes apto, lo primero que tienes que hacer es comenzar. Amigos, miren qué cosa más inspiradora. Y uno se pone a pensar en qué momento nos compramos la idea de que estamos acabados, que ya terminó nuestra temporada, que ya no tenemos nada que hacer, que ya no podemos emprender un nuevo lugar. ¿En qué momento nos sentamos y nos acomodamos en esa zona de comodidad, vale la redundancia, que a veces a nosotros nos envuelve, nos abraza y nos hace sentir tan rico? Cuando uno así está cómoda y uno empieza como a sentirse así suavecito, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Es un error que eso nos pueda pasar. De hecho, cuando estábamos leyendo esto, el Señor inmediatamente trajo a mi corazón 2 Corintios 3, 5, 7. Pura la estrategia de la iglesia. 3, 5, 7. 2 Corintios, ahora se te va a quedar. Sí. 2 Corintios 3, 5, 7. 7. ¿Qué dice 2 Corintios 3, 5, 7? Dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, ni siquiera como para pensar algo bueno de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios, que nos hizo ministros de un nuevo pacto. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros no nos llevamos o no debemos de llevarnos de competentes, no, sino que Él nos da esa competencia. Él es el que nos prepara. Y sumémosle a eso Efesios 3:20, ¿qué dice ahí? Dice, gloria sea aquel que puede hacer las cosas mucho más grandes, abundantes de lo que tan solo pudiéramos creer, pensar o imaginar por el poder que opera en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. O sea, tú y yo tenemos dentro de nosotros talentos, habilidades, capacidades, además sueños, llamados, ministerios, empresas para impactar. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, Carol, ¿qué debemos de hacer? ¿Sabes qué? Creerle al Señor. Así es. Iniciar. Dar ese paso. Es que todo está, ¿saben cómo es? Como un paquete que está ahí. Y necesitamos ser valientes y abrir ese paquete y empezar a ver qué es lo que Dios tiene ahí para nosotros. Cuando vemos el currículum que nos acaba de escribir McManus, la verdad es que es impresionante. Y podríamos sentarnos ahí y decir, ay, qué arrogante, ¿verdad? Pero detrás de todo esto, hubieron momentos en los que él dijo, ¿será que tengo la madera para ser autor? ¿Será que tengo la madera para ser un futurista? ¿Será que tengo la madera para ser un emprendedor, un entrenador? Pero ¿saben qué? Ganó más la obediencia a Dios y la valentía. Dijo, voy a hacerlo. No sé hacer esto, pero en el camino. ¿Saben cómo es? Como casarse, comprometerse. Acabamos de hablar con un amigo que está en eso de quererse comprometer. Uy. Y Luis le contó la historia de cómo nosotros empezamos. Y nosotros no teníamos idea, ustedes, no teníamos idea de a qué nos estábamos metiendo, pero teníamos una palabra de Dios. Y no teníamos tampoco una cuenta robusta en el banco que nos podía dar ese sustento para nuestra próxima vida. Pero le creímos a Dios y empezamos con nuestra cuenta de ahorro con 100 quetzales. Pero dijimos, vamos a comprometernos, vamos a creerle a Dios que este sueño, por más grande que se mire, por más con retos que se mire, le vamos a creer a Dios.
y con 100 quetzales en una cuenta de ahorro iniciamos esta aventura de tener una familia, de honrar a Dios, honrando a nuestros padres. Y hoy yo les puedo decir que con 100 quetzales Dios puede hacer una familia, Dios puede hacer un cambio de generación con 100 quetzales. Cuando nosotros decimos, sí, Señor, te creo, porque no se trata de mis recursos, porque no se trata de lo que he estudiado, porque no se trata de todo esto, que es muy importante porque Dios te lo ha dado, pero se trata más de la obediencia que tú le tienes a Él y el paso de valentía que tú vas a dar. Dios te va a ir instruyendo en el camino, y si tú oyes la voz de Dios, dice su palabra que a los que Él ama, incluso cuando duermen, Él les aconseja. Pero tienes que tener esa relación con Dios, creerle a Él y dar ese paso de valentía. Él te va a ir formando, Él te va a ir diciendo por aquí no, da el siguiente paso. Y tú en obediencia, así como María, Señor, no sé cómo va a pasar esto, porque esto es imposible físicamente, esto es imposible. Pero si tú le dices, Señor, yo te creo y yo voy a obedecer, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y por eso la frase que leíamos antes, porque nada hay imposible para el Señor. Yo creo que la clave es a qué nos llama el Señor a cada uno, ¿verdad? Porque Él fue actor, científico, de todo, dice, ¿verdad? Futurista. Polifacético. Sí. ¿verdad? Pero Dios a algo nos ha llamado a nosotros, ¿verdad? Y en eso que nosotros podemos hablar, yo pienso que podemos avanzar. Así como a ti se te venía el 1 Corintios 2, 3, 5, 7, ¿verdad? Yo pensaba en Colosenses 3, 23, que dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para la gente, poniendo nuestro corazón en las cosas que hagamos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las cosas como para el Señor y no para la gente, vamos a tratar de hacer bien las cosas. Y hay un texto también en Proverbios que lo acabamos de leer que dice que ¿has visto a alguien, una persona hábil en lo que hace? Delante de los reyes estará, dice, no estará delante de la gente común. Porque cuando tú haces bien algo, pues obviamente la gente lo va a querer y el Señor puede exaltarte. Así que tú tienes que procurar hacer las cosas bien hechas, que tengas ese gusto de hacerlo bien porque lo haces como para el Señor. Esa es la motivación interna en lo que el Señor te haya puesto, sea ser actor, futurista, todo lo que comunicador, ¿verdad? Lo que nosotros hagamos, yo pienso que esa es una manera de recordar hacerlo bien, hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Y como están bíblicos el día de hoy, Filipenses 2:13, ¿qué es lo que dice? Pues es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Así que solo es de entregarse al Señor. Mire, yo siempre me sorprendo cuando en algunos círculos conversamos sobre la palabra emprendimiento. A todos nos da miedo, nos da temor y empezamos a pensar y decir, pero ¿cómo arrancamos si hay libros, hay documentos que nos dicen que hay que tener una idea clara y viable, hay que tener una planificación, hay que tener los recursos adecuados, hay que tener innovación, resiliencia, adaptabilidad, una red de amigos que nos ayuden en nuestros negocios y tener pasión y motivación? Pero miren lo que dijo Carol, es tan claro, ¿verdad? Tenemos que poner estos planes en las manos del Señor. Y como dice la Escritura, al ponerlos allí, Él lo va a hacer. Pero es dar ese paso de fe, saber de que nosotros podemos empezar algo poniéndolo en las manos del Señor y despojándonos nosotros de probablemente esa sabiduría que hemos adquirido a través del estudio y que no digo que está mal, sino que simplemente que no sea eso lo que te motive a arrancar o a hacer algo nuevo, sino que es que sepas que si Dios te ha puesto en su propósito, tú particularmente tienes algo especial puesto por Él para que florezcas, para que avances y crezcas, y ten por seguro que muchos de los que te observarán verán en ti un testimonio de vida de lo que Dios puede hacer. Dale, qué interesante lo que están diciendo mis amigos, porque al leer lo que sea aquí, el doctor McManus y también Carol lo estaba reafirmando de alguna manera, porque él cuenta, dice, trabajo como conferencista de primer nivel mediante el arte de la comunicación. Y luego dice, y como emprendedor de primer nivel, o sea, mira el nivel en que él se mueve. O sea, Dios lo ha ido posicionando en lugares distintos. Dice mediante mi empresa más reciente, McManus Mastermind. O sea, imagínate eso. O sea, yo me puse a pensar, sí. En inglés suena chileno, suena bonito, suena así, cocky. ¿Verdad? La verdad es que suena cocky. Sin embargo, en español traducirlo, imagínate Elías, ¿va? Si le ponemos una empresa en español, ¿verdad? Entonces, Elías Mente Maestra, compañía ilimitada, ¿verdad? Cualquier qué arrogante ese Rubén, ¿verdad? Qué arrogante. O sea, pero ¿saben qué pasa, amigo? Cuando uno le cree a Dios, es que miren, y yo quiero resaltar esto, miren,
Dios no tiene problema con la grandeza. O sea, Dios te llamó a hacer cosas grandes. Si no, no diría la Escritura cuando Dios le habla a Abraham, a Moisés, ¿sabes qué le dice? Yo quiero que tu nombre sea famoso, que seas grande como aquellos grandes de la historia. O sea, Dios no tiene problema con la grandeza. Dios tiene problema con el orgullo. ¿Sabes qué? Él quiere que tú logres grandes cosas. De hecho, Dios dice que si nosotros nos permanecemos pegados a Él, vamos a hacer cosas aún mayores de las que Él hizo. Vamos a hacer cosas grandes, pero es para la gloria de Dios. No le tengas miedo al éxito, querido amigo, querida amiga. No le tengas miedo al éxito. No, Dios quiere levantarte en todo. ¿Para qué? Para ser de bendición. Así que quiere hacer creo que grande. sí, así es. Y Antulio, cuando hablaba, yo me recordé de David y Goliat. Dios no le teme al gigante, y entonces David tampoco le temió al gigante, y lo que David tenía en ese momento fue suficiente. Él tenía 5 piedras y para Dios era suficiente, y Dios lo llevó a vencer a este gigante con lo que él tenía. Tal vez lo que hoy estás encontrando es un gran gigante. Dios no le teme a la grandeza, Dios no le teme a esos sueños grandes. Al contrario, te ha empoderado a ti. Dice que no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y con esto, con lo que tú tienes hoy en tus manos, para Dios es suficiente. Pero Dios necesita esa actitud que tuvo David y decir, yo voy a ir. Y yo voy a vencer a este gigante. Con lo que Dios me ha dado y con lo que Dios puede hacer a través de mí, yo lo voy a vencer. Y yo creo que David nos dio esa cátedra de que con lo que tenemos, pero con un paso de valentía, Dios puede derrotar al gigante que está enfrente de nosotros. Maravilloso. Y Huguito, creo que es un lindo momento para que oremos. Demos gracias a Dios y digámosle, Señor, ¿en qué lugar de mi vida he estado eventualmente sentándome en una zona de comodidad y tú nos estás llamando a algo? No le temamos a lo que Dios quiere, sencillamente cumplamos con avanzar y aprender en el camino. Excelente. Así que con toda nuestra audiencia, oremos, pongamos al Señor nuestros planes y pidámosle que nos ayude a empezar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti, Señor, poniendo delante de ti también esas ideas y esos planes que tú pones delante de nosotros. Padre, si en algo nos hemos acomodado y tú quieres que demos un paso, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des la gracia para poder obedecerte, que tú nos des la fuerza para poder avanzar y tomar estas cosas nuevas que vienen a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús queremos poner nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que tú puedes obrar en nosotros, a través de nosotros y darnos aquello, Señor, que es tu propósito para nuestra vida. Te pedimos tu ayuda y te decimos que confiamos en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Así que genial. La verdad es que estamos muy contentos de cómo Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Saben, amigos? Por cierto, yo construyo las teorías con gran maestría y con esto yo me voy a un corte en este día. Queridos amigos, vamos a continuar con un poquito más de crecimiento personal solo aquí en Vaya con Dios. Volvemos. Al principio nadie sabe lo que hace. Hay muchos que estamos igual que tú ahí. Mis primeros tiempos como diseñador no fueron nada parecidos a lo que hago hoy. Lo único que sabía cuando comencé era lo que me gustaba y lo que me encantaba vestir. No sabía nada acerca de los tejidos, solo sabía lo que sentaba bien cuando se lo ponía uno. Tuve que aprender desde cero toda la parte del diseño, producción y proceso de ventas. Cuando comencé a trabajar por primera vez como director cinematográfico, me abrumaban todas las partes móviles necesarias para hacer una película. Tienes que orquestar el lugar, la luz, el sonido, los movimientos de la cámara, el movimiento de los actores, el guión y, por supuesto, la interpretación de cada actor. Yo quería que todo fuera hermoso, así que la cinematografía tenía que ser de primera clase. Quería que la interpretación fuera auténtica y convincente. Así que tuve que aprender a trabajar con actores que tenían tanto talento como temperamento. También necesitaba conocer a todos los personajes para visualizar cómo encajaba en la historia tal como quería contar. La primera vez que actué, me pidieron que interpretara a un asesino para el episodio piloto inicial de un amigo mío. Yo no estaba seguro de cómo tomarme el hecho de que mi amigo pensara en mí al crear un personaje que se ganaba la vida como asesino. No solo nunca había actuado en toda mi vida, sino que el personaje tenía que hacer otras muchas cosas que estaban fuera de mi conjunto de habilidades. Tenía que aprender a disparar un arma, así que encontramos a alguien que había sido agente especial del gobierno y estaba dispuesto a entrenarme. En otra de las escenas, a mi personaje lo lanzaban por la ventana de un rascacielos.
Así que un amigo entrenó para saber saltar, caer y rodar sin hacerme daño. Ah, y tuve que aprender a actuar, que no es tan fácil como parece. No estaba preparado para nada, pero me alegro mucho de no haber esperado hasta estar listo. Lo único que tenía a mi favor era que sabía que no sabía lo que hacía. No podrían haber encontrado a una persona más dispuesta a aprender. Yo miraba en todas direcciones para encontrar a cualquiera que pudiera enseñarme sobre lo que intentaría hacer para prepararme mejor. Hay algo absolutamente estimulante en ser un principiante. Es un amateur. Lo único que puedes hacer es mejorar. Ese primer día sabes menos que nunca. Eso en sí mismo debería darte mucha confianza. El único esfuerzo que no he descrito hasta ahora es mi trabajo en la vida como pastor en Mosaic. Y se debe a que no veo el pastorado como un trabajo. Comenzar Mosaic y servir ahí durante los 30 últimos años ha sido un llamado, una pasión y un privilegio, no una ocupación. Aún así, diría que comenzar Mosaic fue el mayor riesgo empresarial de mi vida y el más gratificante. Cuando comienzas algo desde cero, la mala noticia es que si sientes que no tienes ni idea de lo que estás haciendo, ese sentimiento es bastante acertado. La buena noticia es que estás exactamente donde todos los demás están cuando comienzan algo nuevo. El espectro no va de la persona que lo sabe todo a la persona que no sabe nada. El espectro va de la persona que cree que sabe todo lo que tiene que saber versus la persona que trabaja incansablemente para llenar las brechas. Lo irónico es que la persona que tiene la certeza absoluta de que lo sabe todo está en una posición más peligrosa que un novato. Cuando vives con el delirio de que conoces todo lo necesario para tener éxito, tienes un ángulo muerto y es menos probable que aprendas las habilidades y el conocimiento que serán cruciales para tu éxito. Cuando sabes que no sabes, estás perfectamente posicionado para el aprendizaje. A veces te parecerá que eres la única persona que no sabe lo que hace. Harás tu mejor esfuerzo para esconder tu sentimiento de ineptitud y tendrás la esperanza de que nadie descubra que eres un impostor. Habrá personas que tendrán mucha más confianza que tú. Eso no significa que realmente saben más que tú. Y sí, habrá personas que saben más que tú y que son mejores en lo que hacen. La clave, sin embargo, es que comenzaron igual que tú. Cuando comenzaron no tenían ni la menor idea de lo que estaban haciendo, pero aún así lo hicieron. Así que hazlo. El autor nos dice, hazlo erróneamente, hazlo mal, hazlo imperfectamente. Sigue haciéndolo hasta que sepas lo que haces. Tan solo no dejes nunca de aprender y de crecer. Permite que lo que no sabes sea tu ventaja competitiva. Cuando las críticas entren en la cabeza, haz este cambio mental. Nadie sabe lo que hace y tú tampoco. Habla, qué inspirador, queridos amigos. Y leyendo este contenido de este tercer segmento, venía a mi corazón la historia inicial. La historia inicial es la historia de María, una mujer que era una jovencita. O sea, en teoría, ella debe haber tenido como 16 años, probablemente. Imagina, era una niña, era una chiquitita. Y en eso, ella tiene que aceptar el desafío, creerle a Dios, y aunque se sintiera inadecuada, tomar ese paso de fe y decir, hágase lo que tú quieras, Dios, ponerse bajo la voluntad de Dios. Me pregunto, un hombre como Abraham, cuando de repente viene el Señor y le dice, vete de la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Imagínate eso. O sea, tiene que dejar todo lo conocido e irse a un lugar donde Dios no le está diciendo exactamente cómo va a ser el lugar. Sencillamente le dice, eso es lo que vas a hacer y le va hablando en el camino. Solo piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces tal vez Dios te ha empujado a hacer algo y de repente no has logrado definir qué es la voz de Dios, pero estás sintiendo un impulso de parte de Dios a emprender, a hacer, a iniciar, a construir? Yo no sé a qué Dios te está impulsando, pero inspírate en este contenido de decir, ¿sabes qué? Tu vida no se ha acabado. Decía Roberto Venegas, la vida empieza a los 50 y yo me lo creí de verdad y estoy con 57 años. Solo imagínate, Rubén, estoy a 3 años de no tener que hacer cola en los bancos. Estoy a 3 años de no tener que comprar boleto ornato. Y 3 años que por ninguna razón puedo dejar de subirme al Transmetro. Imagínate eso. O sea, pero entonces, ¿qué? 60 y entonces mi vida se acabó.
No. ¿Cuántos hombres emprendieron lo mejor de su vida entre los 60 y los 70? O jovencitos que tal vez tienen 20, 30 años dicen, no tengo lo suficiente, no estoy preparado, no tengo el abolengo, no tengo el apellido, no vivo en el lugar correcto, no tengo vehículo. Yo no sé qué. Para Dios no es problema ninguno de esos factores. Dios tiene buenas cosas para ti. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro, un fin, una esperanza. Eso es lo que Dios tiene para ti. Y claro, si le creemos a Dios y damos ese paso, Él nos ve respaldando en el camino. Y Antulio, a veces le creemos más al enemigo. Así es. A veces le creemos más sus mentiras que la verdad de Dios. Porque Él constantemente nos está diciendo, no puedes, no tienes, no sabes, no lo vas a lograr. Y fíjense que a veces nos sentamos a tomarnos una tacita de café con el enemigo, a conversar acerca de sus mentiras y cómo no podemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y yo te invito hoy a que renuncies a tomarte una taza de café y a platicar con el enemigo. Y empieces a llenarte de la palabra de Dios y creer en las verdades de Dios. Y que tú experimentes cómo Dios puede abrirte camino en donde no lo hay. Cuando el pueblo de Israel llegó enfrente de ese mar que estaba acechando entre el mar y esa amenaza que venía, Dios abrió el mar. Hizo lo imposible y eso es lo que Dios quiere que tú experimentes en tu vida. Pero tienes que levantarte, creerle a Dios, renunciar a las mentiras del enemigo y empezar a caminar en fe. Mira, yo siempre le digo a mi hija, con tu no puedo, Dios puede. Cuando tú le dices, Dios no puedo, ayúdame en mi debilidad, Él puede. Su palabra dice que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Pero yo le digo, con tu no quiero, Él no puede hacer nada. Y yo te pregunto hoy, ¿qué le estás respondiendo a Dios a esos sueños que Dios te está invitando a hacer, que te está invitando a entrar? Es, Señor, no puedo, pero sé tú en mí y con tus fuerzas yo lo voy a hacer. O tal vez le has dicho, no quiero, Señor, tengo mucho temor y mejor acá me quedo en mi sillón de la comodidad. Hoy te invito a que tú le digas, Señor, no puedo. Y entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida y vas a ver cómo Él se hace fuerte y grande en tu debilidad. Wow, interesante, ¿verdad? Y es que a veces sí no queremos, ¿verdad? Yo pienso que es algo profundo, hermano. que es normal. Qué profundo, hermano. Yo pienso que es normal entender cuando uno dice yo quiero ver milagros, eso significa pasar grandes problemas. Uno dice, ¿será que de verdad quiero, verdad? Tal vez mejor no. Desde mi punto de vista, a veces eso me parece... La perspectiva que nos pone así. Me parece retante, pero fíjate que a veces uno dice, no, muchas gracias. Y para mí un poco la clave ha sido como decir, bueno, ¿qué es lo que querrá el Señor para mí? Porque yo quisiera todo, pero sin esfuerzo, ¿verdad? Yo quiero todo lo que el Señor me quiera dar donde yo no tenga nada que hacer, digamos, ¿verdad? Y esa no es la manera como Dios trabaja con nosotros, ¿verdad? Sí. Y Dios quiere que nosotros avancemos, que mejoremos nuestro carácter, que avancemos en parecernos a ser más como Él. Y tal vez por eso a veces sí tenemos que enfrentar esas circunstancias donde necesitamos un milagro del Señor, porque nosotros estamos avanzando, estamos creciendo. Y yo creo que tenemos que recordar lo que decíamos también en la primera historia. No hay nada imposible para el Señor, ¿verdad? ¿Acaso habrá algo imposible para el Señor, verdad? ¿Qué hubiera pasado si María le hubiera dicho al ángel, no quiero? ¿Hubiera buscado otra, digo? Sí, pero se hubiera perdido ella la oportunidad, la bendición. Con todas las dificultades, claro, con todas las pruebas, con todo lo que se vino, pero hubiera perdido esa oportunidad enorme. No, y recordando lo que hablábamos al principio de Michael Jordan, ¿verdad? Démonos el chance de equivocarnos también y saber quitarnos ese temor de que voy a fallar y ahí se acabó todo. No, podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad que Dios nos puso para aprender, desaprender y aprender, ¿verdad? Sí. Entonces, ese proceso no debemos nosotros de tomarlo como un absoluto. Debemos de estar conscientes de que Dios nos puso un intelecto, pero miren, es lo mejor que Dios puso en nosotros. Nos puso ese carácter, esa firmeza y esas habilidades que solo Él pudo haber diseñado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Ahora que vemos a Michael Jordan y que sabemos quién es y todo lo que hizo, pero imagínense si en ese momento cuando fallaba y lo sacaron del equipo hubiera dicho, no estoy diseñado para esto. Imagínense todo lo que se hubiera podido haber perdido, ¿verdad? Fíjate que yo querría agregar, porque lo que pasa es que la pregunta de Carol, ya no dije lo que iba a decir, pero mira lo que estás diciendo ahorita, de que a veces le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo al rechazo y eso nos impide hacer cosas nuevas. Pero también es cómo vemos nosotros el fracaso y qué catalogamos como fracaso en nuestra mente.
Porque si nosotros pudiéramos ver que parte del fracaso es no intentar las cosas, entonces tal vez nos animaríamos más, porque no se trata de que todo me sale perfecto, sino que puedo entrar a aquello que Dios me llama. Algunas cosas me saldrán bien, otras no me saldrán tan bien, pero el Señor me enseña en ese camino y me va llevando, me va haciendo crecer y me va haciendo mejorar, por supuesto, como dice él, al final, usted siga hasta que ya sepa lo que está haciendo, pero todos comenzamos desde no saber, ¿verdad? Y yo solo quiero mencionar algo. Wes Stafford es el fundador de Compassion, de esta organización que ayuda a muchos niños, y él a mí me inspiró mucho cuando él dijo: yo quiero llegar al cielo y llevar mi frente sudorosa, mis brazos cansados de hacer todo lo que Dios me mandó a hacer a esta tierra. Y que cuando yo llegue, Él me diga: buen siervo fiel. Tal vez hoy no te estás evitando tú iniciar algo nuevo. Tal vez tú iniciaste una empresa y ya la tienes crecida y se la has dado a tus hijos, a tus nietos. Pero ¿qué si Dios te está llamando a hacer otra empresa o aprender algo nuevo? Yo quiero invitarte a que al final de tus días, tal vez tú eres un jovencito que está iniciando en la universidad, que está con ese temor de que si vas a tener para costearte una carrera universitaria. Yo quiero animarte. Cualquiera de los dos escenarios, si eres joven aún o ya eres una persona avanzada de edad. ¿Para dónde como dijo hermana? ¿Le diría usted eso a Ronnie o solo a mí te atreve? A ver. Yo te quiero animar a que tú te posiciones en ese momento en el cielo, con la frente sudada, con tus brazos cansados, que diste todo lo que Dios te llamó a hacer y que diste todo lo que tenías para que Dios te llame a su presencia y te diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es, así es. Y qué lindo, y como decíamos hace muchos, muchos años, que nos entierren vacíos, ¿verdad? Porque dimos absolutamente todo lo que teníamos que dar aquí en esta tierra, y por eso me encanta lo que decía al final Huguito en la lectura que él tenía a su cargo. Hazlo erróneamente, hazlo mal, hazlo imperfectamente, sigue haciéndolo hasta que sepas lo que haces. Tan solo no dejes nunca de aprender y crecer, y permite que lo que no sabes sea tu ventaja competitiva. Querido amigo, ¿sabes? Te voy a confesar algo. Nosotros los que estamos acá, desde que empezó el programa en radio, no digamos cuando pasamos a televisión, sencillamente habían temores, dudas, dificultades, lectura, tantas cosas. Pero ¿qué hay que hacer? Hacerlo erróneamente, equivocarnos, que nos corrijan y nos duele. Pero sabes, así como hay temor al fracaso, hay temor al éxito. De verdad, ten cuidado, porque tanto uno como el otro te pueden paralizar de cumplir lo que Dios tiene para tu vida, el propósito para el cual tú tienes que nacer o tuviste que nacer y Dios te tiene en esta tierra. Así que quiero hacer una oración para finalizar este tiempo y dar gracias al Señor, porque Él es el que pone el querer como el hacer, como bien nos decía Rubén. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Él quiere para gloria de su nombre. Padre, bueno, hoy queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que tenemos de exponernos a este material. Y si bien es cierto, este material y vaya con Dios en sí no sustituye nuestro tiempo devocional, puede ser que para alguna persona sea un gran tiempo especial de conexión contigo, como lo es para nosotros, Dios. Padre, no importa quién, en dónde, en qué medio esté, en qué lugar esté, Señor, pueda estar escuchando, viendo esta transmisión, no importa dónde, Señor. Solo pon en sus corazones, Señor, el deseo, la valentía de enfrentar los miedos que los paralizan, Señor. Y que no nos permita el enemigo, los pensamientos, las circunstancias, ni ninguna otra cosa levantarnos, Señor, aprender y avanzar en lo que tú quieres que hagamos. Amén. Señor, líbranos del temor al fracaso o del temor al éxito y permítenos, Señor, cumplir el propósito para el cual tú nos trajiste a esta tierra. Para gloria de tu nombre queremos vivir y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Queridos amigos, qué privilegio haber estado con ustedes, disfrutar de este tiempo. Breve comentario de despedida, rápido. Rápido, no destruyas con tu carácter aquello que aprendiste con ese talento que Dios puso en tu corazón. Con tu no puedo, Dios sí puede. Así que asegúrate de querer hacer los planes que Dios ha soñado para ti. Yo te recuerdo, confía en el Señor, encomienda a Él tu camino, Él hará. Así es. Y yo quiero recordarte, hazme un favor. Ni solo, ni mal acompañado. Por ninguna razón, en nombre de todo este equipo, todo el equipazo de producción que está atrás de todo esto y hace posible este programa, nosotros queremos decirte, ni solo, ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! ¡Bendiciones! Vaya con Dios.